Fundamentos del pensamiento ético en la psicología industrial organizacional, módulo 1. Características de una organización. Para uno conocer cómo funciona el pensamiento ético, tenemos que también mirar qué elementos componen o caracterizan a una organización. En primer lugar, una de las características principales es la coordinación de actividades. Esto permite a su vez que los seres humanos puedan interactuar uno con el otro y puedan llevar acciones que de una u otra manera impacten el funcionamiento de la organización y también los comportamientos y actitudes de los individuos. Por esto es que en estas coordinaciones que se dan entre empleados pueden surgir situaciones donde se cuestione de forma ética las acciones de unos y de otros. Otra de las características es que las organizaciones están orientadas al logro de metas. Muchas veces en el logro de las metas se llevan a cabo diferentes actividades que pueden de una u otra manera impactar de manera ética tanto la organización como a los empleados que en ella habitan. La tercera característica es que las organizaciones son socialmente construidas, son una construcción social de nuestra realidad, lo cual también implica que las interacciones entre los empleados ya se vea a través de individuos, a través de grupos, constituyen una realidad social que está permeada por comportamientos de todo tipo. Entre ellos, comportamientos que puedan ser interpretados como éticos o antiéticos. La cuarta característica es la interacción estructurada. Tanto los puestos como los departamentos, tanto como las funciones dentro de una organización tienen un grado de estructuración que permite que se dé una interacción formal, aunque también en muchas ocasiones informal, y tanto esas interacciones formales o informales que están dentro de la estructura y se promueve a través de todo el enramaje de la organización, puede llevarnos a llevar a cabo comportamientos que lleven o que manifiesten interacciones de forma ética o antiética. Como pueden ver, todas estas características están asociadas con el comportamiento y las actitudes del capital humano. Si bien es así, la próxima, roles y jerarquía, son sumamente importantes en la estructura, porque también dichos roles y la jerarquía en muchísimas ocasiones llevan a comportamientos que puedan ser totalmente cuestionables, desde luego, dependiendo no de los puestos, no de los roles, sino de los individuos que lo componen, donde sus comportamientos, actitudes, valores impactan la toma de decisiones a todo nivel. Y por último, y lo menos importante, otra de las características de la organización son que son sistemas interconectados. Utilizando el concepto de sistema, se impactan por unos insumos, dichos insumos se procesan dentro de cada uno de los elementos que componen el sistema
para traer finalmente un resultado. Esto es lo que al final significa que estos sistemas se interconectan y decisiones de carácter ético no solamente van a impactar a una estructura, sino que también impactan a otras. Y hay veces que tienen un impacto en el todo de la organización. Ética y moral. La palabra ética proviene del término griego ethos, que significa costumbre, uso o carácter. La moral o el concepto moral se deriva del latín mos o morris, que se refiere a conducta o estilo de vida. Desde esta perspectiva, la ética se define como el estudio sistemático de los principios generales de la conducta correcta o incorrecta. Dicho de otra manera, la ética estudia el por qué llevamos a cabo acciones que son correctas o incorrectas y cómo el nivel de corrección o de lo que está bien y lo que está mal se define dentro de una sociedad. También dentro de la conducta moral o la moralidad se encuentran los mores. Los mores describen o son los estándares que se transmiten culturalmente de lo que es correcto o incorrecto dentro de esa cultura. Ahora bien, tanto el concepto ética como moral involucran decisiones sobre aspectos correctos e incorrectos en los individuos. Continuando con el término ética. La ética se relaciona con la forma en que debemos vivir nuestras vidas según lo definen determinados estándares. Esta se asocia con el carácter individual y las reglas morales que gobiernan y limitan nuestras conductas. Estudia preguntas vinculadas a la responsabilidad moral y los valores que conducen nuestras acciones. Comprende los principios, normas y estándares de conducta que gobiernan al individuo y a los grupos. Así se constituye la ética como un conjunto de reglas que permiten que podamos definir lo que es correcto e incorrecto dentro de la cultura en la cual vivimos. En términos de la ética en las organizaciones, también no solamente se va a definir a partir de lo que es correcto o incorrecto dentro de la sociedad, sino también cómo dentro de las organizaciones se define la conducta ética, así como también dentro de las carreras o profesiones, como por ejemplo el campo de la psicología, que se rige por un código de ética que define cómo los psicólogos y las psicólogas debemos comportarnos, y de esa misma forma se define claramente cuáles son los comportamientos y actitudes correctas dentro de la profesión, así como también las incorrectas, para garantizar que al final podemos dar un servicio de calidad sin afectar lo que es la ética de nuestra profesión. Continuando con la ética. Los juicios éticos establecen los grados de lo que es correcto o incorrecto, las virtudes y los vicios, y de nuestras obligaciones como seres humanos. Los principios éticos nos dirigen en la identificación de lo que es correcto o incorrecto, lo que es bueno o malo, lo que es justo e injusto. Un acto o decisión ético se juzga como propio o aceptable basado en algún estándar que establece lo que es correcto y lo que es incorrecto. Maduración moral. La maduración moral
Es la capacidad que dirige al pensamiento ético e involucra la habilidad de elaborar y manejar los procesos de almacenaje, recuperación, procesamiento, además de que le da significado moral a la información que es relevante. Los componentes de la maduración moral son complejidad moral. Esta implica el conocimiento de un dominio específico de la ética, por ejemplo, la ética gerencial, la ética médica, la ética en psicología, que permite un procesamiento profundo, desarrollo de categorías para discriminar entre los diversos tipos de información, tales como los principios éticos, la habilidad de observar comunalidades y conexiones en situaciones éticas, creando prototipos para usarlos en el procesamiento de problemas éticos, sabiendo lo que no se debe hacer, teniendo sensibilidad hacia los asuntos morales y entendiendo los asuntos de moralidad en una cultura o grupo social. El otro componente de la maduración social es la capacidad metacognitiva. Esta implica el monitoreo y regulación del pensamiento, capacidad para razonar y resolver problemas, aplicar el conocimiento a dilemas morales específicos, evaluar qué información usar y su precisión, es decir, considerar todos los aspectos de un dilema ético. El otro componente es la identidad moral, que es el conocimiento del yo o del self como acto y actor moral, así como también regular el comportamiento. Ya pueden ver cómo se insertan estos tres elementos en términos de cómo nuestro pensamiento permite la maduración dentro de lo que al final va a ser un producto, ya sea pensamiento, ya sea sentimiento o ya sea acción ética. Esta también nos permite describir y asumir la responsabilidad luego de estar motivado a hacer lo correcto, incluso cuando se enfrenta a la adversidad. Ahora, también tenemos la conación moral. La conación moral se compone de propiedad moral. Esta implica el tener un sentido de responsabilidad por las propias acciones éticas, el comportamiento ético de los demás y el comportamiento moral de la organización, del grupo o la sociedad, buscando hacer el bien mientras se niega a ignorar el comportamiento poco ético. También tenemos la eficacia moral. Esta es la creencia en la capacidad de uno para tomar medidas éticas y persistir cuando se enfrenta a desafíos, confianza para desempeñarse en una situación ética determinada, disponibilidad de apoyo externo para el comportamiento moral, es decir, protecciones para denunciantes, apoyo de pares, entre otros. También está el coraje moral, que es la disposición a enfrentar el peligro, fortaleza de la voluntad para superar los desafíos y barreras éticas, mantener los principios personales frente a la presión externa. 3 tipos de competencias. Dentro de los 3 tipos de competencia tenemos la competencia cognitiva en la toma de decisiones. Esta significa demostrar habilidades para reconocer, comprender, analizar y hacer juicios responsables sobre asuntos morales en los negocios y otros contextos organizacionales. La competencia de disposición afectiva preconductual
que abarca emociones, actitudes y motivaciones éticas. Convertirse en un experto en ética organizacional no solo debe mejorar sus habilidades de resolución de problemas, sino que también debe impulsarlo a desarrollar su carácter y aumentar su motivación para seguir adelante con sus elecciones. La tercera competencia es la competencia de gestión del contexto. Este implica las habilidades gerenciales necesarias para construir entornos organizacionales éticos. Ahora vamos a hablar sobre las visiones filosóficas asociadas a la ética. La primera de ellas, o el primer acercamiento, es el utilitarismo. El utilitarismo se basa en la premisa de que nuestras elecciones éticas, al igual que otros tipos de decisiones, deben basarse en sus resultados. El ejemplo más conocido es el consecuencialismo, que es una rama de la filosofía moral que argumenta que lo correcto o incorrecto de una acción depende de sus consecuencias. Si las consecuencias benefician, el pensamiento ético es útil. Ahora, el objetivo del utilitarismo es maximizar los buenos efectos o resultados de las decisiones. Los filósofos y reformadores ingleses Jeremy Bentham y John Stuart Mill creían que las mejores decisiones, número uno, generan la mayoría de los beneficios en relación con sus desventajas, o sea, generan mayores beneficios que preocupaciones. También, como segundo punto, benefician al mayor número de personas. Estos son dos criterios sumamente importantes para el utilitarismo. Se maximiza el beneficio y dicho beneficio ayuda a más personas. Continuando con el utilitarismo. O sea, en otras palabras, el utilitarismo postula que debe de hacer el mayor bien para el mayor número de personas. La utilidad como concepto se puede definir como lo que es mejor en un caso específico o como lo que generalmente se prefiere en la mayoría de los contextos. Como por ejemplo, decir una mentira específica está justificado en una situación, como por ejemplo, proteger, mejor dicho, un secreto comercial. Pero como regla general, creemos que mentir está mal porque causa más daño que bien. Continuando con el utilitarismo. Los utilitaristas consideran las consecuencias a corto y largo plazo al tomar determinaciones éticas. Si los beneficios inmediatos de una decisión no superan sus posibles costos futuros, esta alternativa es rechazada. Sin embargo, si el bien inmediato es seguro y el bien futuro es incierto, los tomadores de decisiones generalmente seleccionan la opción que produce el beneficio a corto plazo. Los utilitaristas también están más preocupados por la proporción de daño a beneficio que por la cantidad absoluta de felicidad o infelicidad producida por una elección. Además, los tomadores de decisiones utilitarios tienen en cuenta sus propios intereses, pero no les dan más peso de los de cualquier otra persona. Los 3 pasos para resolver un dilema según el utilitarismo. Primero, identifique todos y cada uno de los posibles cursos de acción.
En segundo lugar, estime los costos y beneficios directos e indirectos para cada opción. Finalmente, seleccione la alternativa que produzca la mayor cantidad de bien en función de las relaciones costo-beneficio generadas en el paso número 2. Esto es bien importante porque estamos hablando de un proceso de 3 pasos que implica la toma de decisiones según este concepto, pero enfocado en la ética. Así que lo primero es que uno va a identificar todas las posibilidades para resolver la situación. Luego se va a hacer un análisis de los costos y beneficios directos o indirectos de cada opción. Y finalmente, aquella alternativa que más beneficios produzca, esa es la que va a ser seleccionada según el utilitarismo. Evaluación del utilitarismo. Pocos podrían discutir con el objetivo final del utilitarismo, que es promover el bienestar humano maximizando los beneficios para tantas personas como sea posible. Estamos acostumbrados a sopesar los resultados de todo tipo de decisiones y la regla utilitaria de toma de decisiones cubre todos los tipos concebibles de elección, lo que lo convierte en un enfoque popular del razonamiento moral. Los cálculos utilitarios generalmente impulsan las decisiones de política pública, como legalizar la marihuana, otorgar exenciones fiscales para atraer negocios. De hecho, Benham y Mills introdujeron el utilitarismo para proporcionar una base racional para la toma de decisión política, administrativa y hasta judicial, donde ellos mismos argumentan que entendían que anteriormente se habían basado en sentimientos y prejuicios irracionales. Continuando con la evaluación del utilitarismo, los economistas definen la utilidad en términos monetarios y utilizan medidas como el Producto Nacional Bruto para determinar el mayor beneficio. Y que la economía clásica se rige por el utilitarismo también. Ahora, los creadores de la teoría, tanto Benham como Mills, definen el mayor bien como la cantidad total de placer o utilidad. Conceptos abstractos que son difíciles de cuantificar. A veces, identificar las posibles consecuencias también puede ser difícil o imposible. Debido a la dificultad de identificar y evaluar los costos y beneficios potenciales, los tomadores de decisiones utilitarios pueden llegar a conclusiones diferentes cuando se enfrenten al mismo dilema. Irónicamente, una de las mayores fuerzas de la teoría utilitarista, su preocupación por el bienestar humano colectivo, es también una de sus mayores debilidades, al centrarse en lo que es mejor para el grupo en su conjunto, lo que significa que el utilitarismo descarta el valor del individuo. Ahora vamos a hablar de otro enfoque filosófico asociado a la ética, que son los categóricos imperativos de Immanuel Kant. Immanuel Kant argumentó que los deberes o imperativos morales son categóricos, deben ser obedecidos sin excepción. Los individuos deben hacer lo que es moralmente correcto sin importar cuáles sean las consecuencias. Su enfoque del razonamiento moral cae bajo la categoría de ética deontológica. Los éticos deontológicos argumentan que debemos tomar decisiones basadas en nuestro deber de seguir verdades universales que sentimos intuitivamente o identificamos a través de la razón. Deón es la palabra griega para deber.
Los actos morales surgen de nuestra voluntad o intención de seguir nuestro deber, no en respuesta a las circunstancias. Continuando con los categóricos imperativos de Kant. Según Kant, lo que es correcto para uno es correcto para todos. Tenemos que preguntarnos si el principio que estamos siguiendo es uno que, lógicamente, podríamos concluir que debería convertirse en una ley universal. Basado en este razonamiento, ciertos comportamientos como honrar nuestros compromisos y ser amables siempre son correctos. Otros actos como el engaño y el asesinato siempre están mal. Continuando con los categóricos imperativos de Immanuel Kant. Kant indica que pedir prestado dinero que nunca tenemos la intención de devolver es un comportamiento que viola lo que él llamó el imperativo categórico. Kant también argumentó la importancia de tratar a la humanidad como un fin o respeto por las personas que se han convertido en uno de los principios fundamentales de la filosofía moral occidental. Otros pueden ayudarnos a alcanzar nuestros objetivos, pero nunca deben considerarse únicamente como un medio para un fin. Deberíamos, en cambio, fomentar la capacidad de los demás para elegir por sí mismos. Continuando con los categóricos imperativos de Immanuel Kant. El respeto por las personas subyace a la noción de derechos morales. Los derechos morales o humanos fundamentales se conceden a las personas basándose únicamente en su condición de personas iguales. Tales derechos protegen la dignidad inherente de cada individuo, independientemente de su cultura o origen social o económico. Las violaciones de derechos no son éticas porque son irrespetuosas y niegan el valor y el potencial humanos. Los derechos a la vida, la libertad de expresión y la afiliación religiosa son universales, son iguales y no pueden ser renunciados o quitados. Evaluación de la teoría de Kant. El imperativo moral de Kant es una herramienta ética simple, pero poderosa. El principio no solo es fácil de recordar, sino que asegurarse de que nos ajustamos a un estándar universal que también debe evitar una serie de errores éticos. El énfasis es en el deber que construye coraje moral. Aquellos impulsados por la convicción de que ciertos comportamientos son correctos o incorrectos, sin importar la situación, son más propensos a denunciar el comportamiento poco ético, a resistir la presión grupal para comprometer los estándares éticos personales, a seguir adelante con sus elecciones y así sucesivamente. Continuando con la evaluación de la teoría de Kant. Reconocer que las personas son intrínsecamente valiosas es otro principio ético significativo. Esta norma nos alienta a proteger los derechos de los empleados, a actuar cortésmente, a demostrar preocupación por los demás y a compartir información. Al mismo tiempo, condena las tácticas engañosas y coercitivas. Los deberes conflictivos también plantean un desafío al pensamiento deontológico. Los dilemas éticos complejos a menudo implican obligaciones contrapuestas. Por ejemplo, debemos ser leales tanto a nuestros jefes como a nuestros compañeros de trabajo. Sin embargo, ser leal a un supervisor puede significar romper la lealtad con sus compañeros, como cuando un supervisor nos pide que revelemos la fuente de una queja cuando hemos prometido mantener en secreto la identidad de ese compañero de trabajo. Entonces aquí surge la pregunta: ¿cómo determinamos qué deber tiene prioridad?
El imperativo categórico de Kant ofrece poca orientación en tales situaciones. Visión ética de John Rawls. Balance entre la libertad y la igualdad. Durante el último tercio del siglo XX, el filósofo de Harvard, John Rawls, desarrolló un conjunto de pautas para resolver justamente disputas como estas que involucran la distribución de recursos. ¿A qué nos referimos? Las organizaciones como entidades finitas también tienen recursos limitados. Dentro de entidades donde existen recursos limitados van a ocurrir muchos conflictos y luchas por esos recursos con el propósito de utilizarlos para el beneficio de individuos y grupos dentro de la organización. Así que, basado en ese contexto, el doctor John Rawls desarrolla una serie de planteamientos que tratan de ayudarnos a entender cómo se deben distribuir los recursos dentro de una organización. Sus principios están diseñados para fomentar la cooperación en las democracias, en las sociedades democráticas. Todos los ciudadanos son libres e iguales ante la ley. Sin embargo, al mismo tiempo los ciudadanos son desiguales porque varían en estatus, posición económica, talentos y habilidades. Los estándares de Rawls honran la libertad individual, la base de las culturas democráticas, pero también fomentan una distribución más equitativa de los beneficios sociales. Rawls ofreció una teoría política centrada en la estructura subyacente de la sociedad en su conjunto. Continuando con la visión ética de John Rawls, balance entre la libertad y la igualdad. Rawls rechazó el uso de principios utilitarios para asignar recursos. Creía que las personas tienen derechos que nunca deben ser violados sin importar el resultado. Además, afirmó que buscar el mayor bien para el mayor número puede perjudicar seriamente a grupos e individuos particulares. Esto se puede ver en las decisiones de contratar bienes y servicios a contratistas independientes. Por ejemplo, la subcontratación reduce los costos y ayuda a las empresas a mantenerse competitivas. Ahora, los empleados restantes disfrutan de una mayor seguridad laboral, pero algunos empleados pierden sus trabajos a cargo de estos extraños o estas personas o estas compañías que a través de la subcontratación eliminan empleos seguros y con mayores beneficios. Principios de Rawls. El primer principio es el principio de la igualdad, de libertad, y que este principio tiene prioridad. O sea, el principio de igualdad de libertad es prioritario. Establece que ciertos derechos están protegidos y deben aplicarse por igual a todos. Estas libertades incluyen el derecho al voto, la libertad de expresión y pensamiento, la libertad de poseer propiedad personal y la libertad de arrestos arbitrarios. Invadir la privacidad de los empleados y presionar a los gerentes para que contribuyan a candidatos políticos particulares no sería ético de acuerdo con este estándar. También lo sería no cumplir con los contratos, ya que tal comportamiento reduciría nuestra libertad para celebrar acuerdos por temor a ser defraudados. Continuando con los principios de Rawls, el segundo principio o principio A, el principio de igualdad de oportunidades. Este afirma que todos deben tener la misma oportunidad de calificar para cargos y puestos de trabajo.
La discriminación laboral basada en la raza, el género o el origen étnico debe estar prohibida. Además, todos los ciudadanos deben tener acceso a la formación y la educación necesarias para prepararse para estos puestos. El principio 2P es el principio de la diferencia. Este principio reconoce que existen desigualdades, pero que se debe dar prioridad a la satisfacción de las necesidades de los desfavorecidos. Evaluación de la teoría de Rawls. Rawls se convirtió en uno de los filósofos más influyentes de su tiempo, porque ofreció una manera de reconciliar la tensión entre la libertad individual y la justicia social. Su sistema de distribución de recursos y beneficios abarca la libertad personal, así como el bien común. Los derechos individuales están protegidos. Además, las personas talentosas, calificadas o afortunadas son libres de perseguir sus objetivos, pero los frutos de su trabajo también deben beneficiar a los menos afortunados. Continuando con la evaluación de la teoría de Rawls, la aplicación de los principios de Rawls tendría un impacto positivo en el comportamiento moral de las organizaciones. Los mejores empleados seguirían siendo recompensados por sus esfuerzos, pero no como suele ser el caso a expensas de sus compañeros de trabajo. A todos los miembros de una organización se les garantizaría un nivel mínimo de beneficios, como un salario digno y un seguro de salud. Todos tendrían las mismas oportunidades de capacitación, promoción y avance. La creciente brecha en la compensación entre las capas superior e inferior de la organización se reduciría. Continuando con la evaluación de la teoría de Rawls. La teoría de Rawls aborda algunas de las debilidades del utilitarismo descritas anteriormente. En su sistema, los individuos tienen un valor intrínseco y no deben ser tratados como medios para algún fin mayor. Ciertos derechos siempre deben ser protegidos. Los intereses de la organización en su conjunto no justifican un daño extremo a grupos e individuos particulares. Ponerse detrás de un velo de ignorancia proporciona una justificación para el modelo de Rawls. También puede servir como una técnica útil para usar al tomar decisiones morales. Las diferencias de estatus y poder son una parte integral de la vida organizacional. No obstante, si podemos dejar de lado estas desigualdades temporalmente, es probable que tomemos decisiones más justas. Los menos favorecidos generalmente se benefician con o cuando las diferencias de estatus se excluyen del proceso de toma de decisiones. Continuando con la evaluación de la teoría de Rawls. La influencia de Rawls no ha salvado a su teoría de las intensas críticas. Los escépticos señalan que la abstracción de la teoría limita su utilidad. Rawls ofrecía solo directrices generales que pueden interpretarse de maneras diferentes. Las definiciones de justicia y equidad varían ampliamente, un hecho que socava la utilidad de sus principios. Lo que parece justo para un grupo o individuos a menudo parece groseramente injusto para los otros. Visión de Aristóteles. Aristóteles sostiene que tomaremos decisiones éticas si desarrollamos rasgos de carácter o virtudes. Estas virtudes son tanto intelectuales, tales como la prudencia y sabiduría, que nos dan la perspicacia, que son morales, como por ejemplo el coraje, la generosidad, la justicia y la sabiduría. Para hacer determinaciones éticas
Las personas virtuosas encuentran el término medio o intermedio entre los extremos de muy poco, o sea, déficit, y demasiado, los excesos, en un contexto dado y determinado. Por ejemplo, el empresario que se niega a invertir en cualquier proyecto temiendo la pérdida es cobarde, pero el empresario demasiado optimista que ignora los riesgos es tonto. Continuando con la visión de Aristóteles, según Aristóteles no podemos separar el carácter de la acción. Los seres humanos se convierten en constructores al construir y son músicos de lira al tocar la lira. Así también nos volvemos justos haciendo actos justos y valientes al hacer actos valientes. Los buenos hábitos son rutinas o prácticas voluntarias diseñadas para fomentar el comportamiento virtuoso. Cada vez que nos involucramos en un hábito, por ejemplo, decir la verdad, dar crédito a los demás, dar a los menos afortunados, eso deja un rastro. Con el tiempo, estos efectos residuales se convierten en parte de nuestra personalidad y el hábito se convierte en nuestra segunda naturaleza. En otras palabras, al hacerlo mejor, nos volvemos mejores. También nos volvemos más hábiles para determinar la virtud. Practicar el autocontrol, por ejemplo, mejora la capacidad de demostrar autocontrol bajo presión. Para Aristóteles, el ejercicio de las virtudes está diseñado para servir a un propósito superior. Para describir este propósito, utiliza el término eudemonia, que se ha traducido de diversas formas, tales como la felicidad, el éxito, la prosperidad, el florecimiento, por lo que según Aristóteles, la eudemonia es el objetivo final en la vida por el que luchamos a través de nuestras acciones y elecciones. Somos más felices cuando vivimos bien, usando efectivamente nuestras habilidades para lograr nuestro propósito. Aristóteles rechaza la noción de que la felicidad proviene del placer, comida, vino, entretenimiento, y critica a aquellos que buscan la riqueza únicamente para comprar estos artículos. De hecho, fijarse en el placer nos pone al nivel de los animales, según Aristóteles. Continuando con la visión de Aristóteles. Es nuestra capacidad de razonar y aplicar la razón a metas más altas lo que nos diferencia de otras criaturas. Aristóteles nos insta a centrarnos más en los bienes del alma que incluyen la mente, conocimiento, contemplación, así como nuestras relaciones con los demás, amor, amistad, como por ejemplo. Debido a que las personas son de naturaleza social o política, florecemos o prosperamos cuando trabajamos juntos en comunidad. Los individuos buenos o de alto carácter crean una buena sociedad, según Aristóteles. Evaluación de la teoría de Aristóteles. La popularidad duradera de Aristóteles se puede rastrear en gran parte debido al hecho de que aborda algunas de las preocupaciones más importantes de la humanidad. Por ejemplo, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Qué es el éxito? ¿Qué significa ser humano? ¿En qué tipo de persona quiero convertirme y cómo puedo convertirme en esa persona? ¿Cómo puedo vivir mi vida de manera más satisfactoria posible? Los eruditos modernos todavía están luchando con estas preguntas atemporales. La eudemonia o la felicidad sigue siendo un tema importante de investigación, por ejemplo. Y muchos investigadores y organizaciones se dedican a determinar qué hace que las personas estén satisfechas con sus vidas.
Continuando con la evaluación de la teoría de Aristóteles. El énfasis de Aristóteles en los bienes del alma es más relevante que nunca en las sociedades materialistas modernas que equiparan la riqueza con el éxito y son impulsadas por el gasto del consumidor en ropa, automóviles y cosméticos, buena comida y otros placeres. Aristóteles sostiene que prosperar o vivir bien no se basa en bienes externos, aunque estuvo de acuerdo en que necesitábamos algunos de estos, sino en desarrollar un alto carácter y trabajar con otros para crear una sociedad saludable. Parece apuntar directamente a los empresarios que excusan el comportamiento inmoral diciendo el negocio es negocio y solo se preocupan por generar ganancias. Continuando con la evaluación de la teoría de Aristóteles. Los éticos de la virtud que siguen el ejemplo de Aristóteles reconocen que las decisiones éticas a menudo se toman bajo presiones de tiempo en condiciones inciertas. Las personas en estas situaciones no tienen tiempo para aplicar enfoques basados en reglas, sopesando las posibles consecuencias o seleccionando una guía abstracta para aplicar. En cambio, responden en función de su carácter. Aquellos con carácter virtuoso reaccionarán inmediatamente de maneras que se beneficien a sí mismos, a los demás y al bien común. Rápidamente rechazarán los sobornos, se acercarán para ayudar a otros y así sucesivamente. El carácter se forma a través de acciones o hábitos repetidos. Los patrones de comportamiento, ya sean buenos o malos, tienden a continuar con el tiempo y son difíciles de romper. Continuando con la evaluación de la teoría de Aristóteles. Aquellos que buscan orientación específica de Aristóteles se sentirán decepcionados. ¿Por qué? Él ofrece solo pensamientos generales acerca de lo que significa vivir bien, dejándonos definir la felicidad para nosotros mismos. Dado que Aristóteles no proporciona reglas a seguir al tomar decisiones éticas, debemos determinar qué es lo correcto en función de nuestro carácter. Complicando aún más las cosas es el hecho de que el ejercicio de la virtud está determinado por los detalles de la situación. También encontrar el término medio es difícil, como lo señala el propio Aristóteles, y varía entre contextos. Es probable que las personas no estén de acuerdo en cuanto al curso de acción correcto. Lo que es valiente para una persona puede parecer imprudente para otra. Continuando con la evaluación de la teoría de Aristóteles. Aristóteles privilegia la razón como el logro más alto de la humanidad y trata la emoción con sospecha, pero la reconoce y entiende que existe y que está ahí. Ahora bien, los investigadores modernos, sobre todo aquellos en el campo de las neurociencias, están descubriendo que los sentimientos juegan un papel importante en la toma de decisiones éticas sabias. Finalmente, cabe señalar que algunas personas nunca podrían vivir según Aristóteles. Ciertos individuos carecen de capacidad de razonamiento, por ejemplo, otros deben poner todos sus esfuerzos en adquirir bienes externos como alimentos, refugio y agua. Tienen poco tiempo y energía para involucrar sus mentes en la reflexión y contemplación que Aristóteles consideraba tan esencial para la eudemonia o la búsqueda de la felicidad, el buen vivir y la prosperidad. Confucianismo. Construyendo relaciones saludables.
Confucio quería restaurar el orden y el buen gobierno. Creía que la sociedad ideal se basa en una serie de relaciones armoniosas y jerárquicas marcadas por la confianza y la preocupación mutua. Los ciudadanos ideales son individuos de alto carácter que participan en el aprendizaje permanente y siempre se esfuerzan por mejorar su desempeño ético. Los líderes ideales gobiernan dando un ejemplo moral. La guía más importante de su filosofía fue las Analectas, que es una colección de sus frases más conocidas. El confucianismo fue adoptado como la doctrina oficial del estado de la dinastía Han, pero a lo largo de la historia china el pensamiento confuciano ha sufrido ataques periódicos, más recientemente durante la Revolución Cultural de Mao de 1970. Continuando con confucianismo, construyendo relaciones saludables. Confucio argumentó que los humanos no existen de forma aislada, sino que son criaturas sociales conectadas con otros a través de redes de relaciones. Debido a que las organizaciones consisten en redes de relaciones, es fundamental que estas conexiones se basen en la confianza y beneficien a todas las partes. Las organizaciones también deben establecer relaciones con otras organizaciones, como es en el caso de una empresa que traslada a un nuevo mercado extranjero o que hace una incursión en otro nuevo mercado, en otro país, otro lugar. Esta empresa debe celebrar acuerdos con transportistas, proveedores, distribuidores locales, bancos y otros socios comerciales en el nuevo país. Los planes de expansión de la empresa fracasarán si sus socios relacionales no cumplen con sus responsabilidades. Continuando con el confucianismo, construyendo relaciones saludables. El confucianismo enfatiza que los rituales, políticas, normas y procedimientos conocidos como reglas de etiqueta o li mantienen relaciones dentro y entre las organizaciones. Estas prácticas también previenen el mal comportamiento ético. Es más fácil confiar en los demás si operamos bajo las mismas pautas y es menos probable que hagamos trampa o robemos si hay reglas claramente establecidas contra tales actividades. Sin embargo, Confucio se apresuró a señalar que las reglas y los códigos no son suficientes por sí mismos para mantener buenas relaciones y un comportamiento ético. Los individuos tienen el deber moral de tomar en serio sus roles y deberes. Deben seguir la regla de oro: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, sobre todo en todos sus tratos. Continuando con confucianismo, construyendo relaciones saludables. Confucio, como Aristóteles, da una alta prioridad a las virtudes o el carácter personal. Esto se debe a que el comportamiento virtuoso es esencial para mantener relaciones saludables y cumplir con los deberes de la organización. La virtud confuciana más importante es la de la humanidad o benevolencia. La benevolencia va más allá de demostrar compasión. También significa tratar a los demás con respeto y promover su desarrollo a través de la educación y otros medios. Además de la benevolencia, las virtudes claves del confucianismo son la honestidad, la confianza, la bondad y la tolerancia. Las personas virtuosas ponen las necesidades de los demás por encima de las suyas. Buscan el bien de la organización como un todo y de la sociedad en general. Considere la obtención de ganancias, por ejemplo. Si bien no condenan las ganancias, los pensadores confucianos argumentan que las ganancias nunca deben tener prioridad sobre el comportamiento moral o la preocupación por los demás.
La persona ideal se esfuerza primero por la virtud, luego por las ganancias. Continuando con el confucianismo, construyendo relaciones saludables. Finalmente, los confucianos reconocen la realidad de las diferencias de estatus y poder en la sociedad, así como las organizaciones. Los individuos ocupan varios roles y niveles en la jerarquía organizacional y la humanidad exige que tratemos a cada persona, cualquiera que sea su posición, con amor y preocupación. Al mismo tiempo, Confucio reconoció el importante papel desempeñado por aquellos en la cima de la jerarquía. La gerencia de nivel ejecutivo juega un papel clave en el establecimiento de climas organizacionales morales al establecer un ejemplo ético y esperar un comportamiento ético de los seguidores. Evaluación de la teoría de Confucio. El confucianismo destaca la verdad fundamental de que las organizaciones, las economías y las sociedades se basan en las relaciones. A medida que la economía global crezca, el fomento de las relaciones éticas será aún más importante. Confucio ofrece un plan para fomentar relaciones de confianza y saludables que podemos poner en práctica. Necesitamos instituir reglas y procedimientos que creen climas organizacionales éticos. Sin embargo, los códigos y las políticas no son suficientes. Tenemos que desarrollar un carácter personal para tomar en serio nuestros deberes. Cada persona, sin importar su estatus, es digna de nuestro respeto y debe ser tratada como nos gustaría ser tratados. Poner los intereses de los demás por encima de nuestras propias preocupaciones puede evitar que nos aprovechemos de ellos o persigamos ganancias por encima de las personas. El pensamiento confuciano también reconoce que el líder da forma al clima ético de la organización al establecer un ejemplo moral. Continuando con la evaluación de la teoría de Confucio, las fortalezas del confucianismo pueden convertirse en debilidades si se llevan demasiado lejos. Considere el énfasis de la filosofía en las conexiones sociales, como por ejemplo, dar demasiada importancia a las relaciones puede socavar la justicia o la equidad. Los trabajos y promociones en China a menudo van a familiares, amigos y asociados en lugar de a las personas más calificadas. En China, el guanxi, que es la práctica de favorecer a aquellos con conexiones sociales, ha llevado a la corrupción. Las empresas locales y extranjeras intentan establecer guanxi a través de sobornos para ganar contratos de obras públicas, acuerdos comerciales y préstamos bancarios. Continuando con la evaluación de la teoría de Confucio, poner demasiado énfasis en la jerarquía y la sumisión al bien colectivo puede fomentar un liderazgo autoritario, donde los líderes imponen su voluntad y los empleados tienen poca libertad, pero se someten ciegamente a la autoridad. Los críticos también señalan que buscar la armonía a cualquier costo puede suprimir los derechos individuales y silenciar la disidencia. Muchos pensadores confucianos se han mostrado reacios a respaldar la existencia de derechos humanos universales como los descritos anteriormente. Altruismo, la preocupación por otros. El altruismo se basa en el principio de que debemos ayudar a los demás, independientemente de si nos beneficiamos o no de hacerlo. Ayudar a los necesitados puede ser gratificante. Podemos sentirnos bien con nosotros mismos o recibir reconocimiento público, por ejemplo. Sin embargo, el comportamiento altruista busca beneficiar a la otra persona, no al yo. La palabra altruismo proviene de la raíz latina alter, que significa otro. Los defensores del altruismo argumentan que el amor al prójimo es el estándar ético definitivo. Continuando con el altruismo, la preocupación por otros. Algunos filósofos argumentan que el altruismo no merece ser tratado como una perspectiva
ética separada, porque el comportamiento altruista se promueve en otras teorías morales. Los utilitaristas buscan el bien de los demás. Kant nos insta a tratar a los demás con respeto y Confucio identifica la compasión como un elemento clave para mantener relaciones sociales adecuadas. Sin embargo, el altruismo merece ser considerado por sus propios méritos y deméritos. Para empezar, el altruismo a menudo exige un comportamiento de autosacrificio, mientras que el utilitarismo y el imperativo categórico no lo hacen. Kant nos advierte que nunca tratemos a las personas como un medio para un fin. El altruismo va un paso más allá y nos insta a tratar a las personas como si fueran los fines. Continuando con el altruismo, la preocupación por otros. Existe un debate significativo sobre la existencia del comportamiento prosocial. Un grupo de biólogos evolutivos y neurocientíficos cree que los humanos son dirigidos por genes egoístas. Por ejemplo, creen que cualquier cosa que hagamos en nombre de los miembros de la familia está motivada por el deseo de transmitir nuestro código genético y proteger la especie. Principio darwinista. Algunos filósofos escépticos argumentan que las personas son egoístas por naturaleza. Cada acto, no importa cuán altruista sea, en su superficie siempre sirve a nuestras necesidades, como ayudar a los demás, porque esperamos que nos paguen en algún momento posterior. En respuesta a los escépticos, un creciente número de investigaciones en los campos de la sociología, neurociencia, ética, política, economía, psicología social y otros campos establece que el verdadero altruismo existe y es una parte integral de la experiencia humana. Continuando con el altruismo, la preocupación por otros. La preocupación por los demás promueve relaciones saludables como las descritas por Confucio. La sociedad funciona de manera más efectiva cuando los individuos se ayudan mutuamente en sus interacciones diarias. Esto es particularmente evidente en las organizaciones. Muchas prácticas de gestión productiva como el empoderamiento, la mentoría y la formación de equipos tienen un componente altruista. Los investigadores utilizan el término comportamiento de ciudadanía organizacional para describir actos altruistas de rutina que aumentan la productividad y construyen relaciones de confianza. Ahora, vamos a hablar de la ética del cuidado. El imperativo categórico y las teorías de la justicia como equidad, por ejemplo, enfatizan la importancia de actuar sobre principios morales abstractos como ser imparcial y tratar a los demás de manera justa. La ética del cuidado también está sumida en lo que es el mismo altruismo, porque implica que vamos a cuidar a otros y que cuidar a otros es sumamente importante, por lo que la ética del cuidado incorpora tanto la actitud como la acción. Las personas que se preocupan están alertas a las necesidades de los demás, valoran a aquellos que demuestran cuidado y preocupación, así como a los grupos y sociedades que atienden las necesidades de sus miembros. El cuidado también es una actividad. Para practicar el cuidado, primero debemos reconocer o estar atento a las necesidades de los demás. Entonces, tenemos que asumir la responsabilidad de satisfacer esas necesidades. Proporcionar una buena atención depende de tener las habilidades adecuadas como escuchar, habilidades de asesoramiento y de capacitación médica. Como cuidadores debemos reconocer que los receptores de atención están en una posición vulnerable y no debemos aprovechar ese hecho. Virginia Held identifica 5 componentes básicos de la ética del cuidado. Se centra en la importancia de identificar y satisfacer las necesidades de quienes somos responsables.
Segundo componente, valora las emociones. El valorar las emociones es bien importante porque nos ayuda a entender realmente qué la persona siente y cómo esos sentimientos están asociados a sus necesidades. Tercer componente, da prioridad a las necesidades y relaciones específicas sobre los principios universales. Importante, el querer conocer las necesidades de las personas a nuestro alrededor y a partir de ahí generar una relación con cada uno de ellos y ellas. Cuarto componente, rompe las barreras entre el ámbito público y el privado. Por tanto, crea un nivel de amplitud donde no solamente te voy a cuidar en lo privado, sino que también te voy a cuidar en la calle. Voy a ser consistente en donde te cuido. Y esto, un ejemplo usual es que hay personas que en sus hogares no tratan bien a su familia o a sus familiares y en la calle, cuando las personas los observan, se manifiestan cariñosos y amorosos con sus familiares, cosa que no hacen en su hogar. Entonces, nos queda el quinto componente, que es que uno vea a las personas como relaciones o relacionales e interdependientes, ya que nosotros, los seres humanos, vivimos en un sistema donde necesitamos unos de los otros y cuidarnos unos de los otros para, como especie, lograr sobrevivir. Evaluación de la ética del cuidado. La preocupación por los demás es una fuerza poderosa para el bien. Seguir el principio del cuidado ayuda a prevenir abusos éticos. El comportamiento altruista, como hemos visto, promueve relaciones y organizaciones saludables. El altruismo sienta las bases para un alto carácter moral. Adoptar una ética del cuidado haría que nuestros lugares de trabajo sean más humanos y proporcionaría a los cuidadores las recompensas que tanto merecen. También el altruismo es motivador, es inspirador y nos hace sentir bien y generar dopamina al ver que estamos ayudando a otros y al relacionarnos con otros se levantan los niveles de serotonina, logrando uno sentir que estamos alcanzando algo, así también como oxitocina, que está asociado con el placer de relacionarnos y estar con otras personas. Continuando con la evaluación de la ética del cuidado. La ética del cuidado a menudo entra en conflicto con la ética de la justicia. Tomemos la asignación de empleos y recursos como ejemplo. La ética del cuidado sugiere que las ofertas de trabajo y los fondos de la organización deben ir a los más cercanos a nosotros, familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo. Por otro lado, la ética de la justicia sostiene que tales determinaciones deben ser imparciales, basadas en cualificaciones, no en las relaciones. El cuidado y la justicia a menudo chocan con el sistema legal. Eso es bien cierto. Algunos defienden que las cárceles deben centrarse en la rehabilitación, otros argumentan que el sistema penitenciario debe centrarse en el castigo, ya que los delincuentes reciben el trato que merecen. Así que, en este módulo 1, han podido observar todos los acercamientos filosóficos relacionados a la ética y al comportamiento moral. Todos y cada uno de ellos nos dan un pedazo o un segmento de la realidad ética y moral que debemos medir. Por lo que probablemente algunos de ustedes se hayan identificado con unos más que otros, pero la realidad es que si utilizamos una perspectiva utilitarista
de la información de este módulo, vamos a ver que estos acercamientos, todos y cada uno de ellos, pueden ser sumamente útiles para entender los dilemas éticos que vivimos en los lugares de trabajo.